Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Estimados amigos, sean ustedes bienvenidos a profundizar. Estoy contento esta mañana de compartir con ustedes una vez más de la palabra del Señor. Hoy tenemos el tema titulado Jesús, nuestro ejemplo, y vamos a ver cómo el Señor Jesús, como nuestro Maestro, es realmente también nuestro ejemplo y el modelo a seguir. Por esto comencemos el estudio con una oración. Amante Padre Celestial, oh Señor, en este hermoso día, estamos agradecidos a Dios que tú nos permites compartir tu palabra y también, Señor, entenderla, practicarla por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Rogamos a Dios que nos acompañes y que nos dirijas. Y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces en esta mañana a abrir la palabra de Dios en un versículo muy importante que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8. Veamos allí lo que nos dice la palabra de Dios fue la vida de Cristo, cómo Jesucristo es realmente nuestro ejemplo y qué ejemplo nos dejó Él para que también podamos nosotros seguir sus pisadas y ser imitadores de Cristo. Dice la palabra de Dios. Y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así vemos como Jesucristo, cuando se hizo hombre, cuando se despojó de sí mismo, dejó la gloria del cielo, dejó la honra de los ángeles, dejó de estar en la presencia de su Padre y se hizo uno con nosotros, se convirtió en un ser humano, vino a la tierra y fue obediente, dice la palabra aquí, fue obediente hasta la muerte. Es decir, Él aprendió, Él tuvo que desarrollar en la experiencia humana lo que significaba ser obediente al Padre, obediente a la ley de Dios, obediente a la palabra. Solo Cristo ha sido el único que ha podido ser perfecto en la tierra, que ha podido mantener fielmente la palabra de Dios, fielmente la ley del Señor a lo largo de su vida. Y por eso Jesucristo fue obediente hasta la muerte, ya que la obediencia a su Padre llevaba justamente a que su misión, a que su obra en la tierra lo conduzca a la muerte. Y como dice el apóstol Pablo, hasta la muerte y una muerte de cruz, una muerte terrible, una muerte difícil, una muerte que nadie escogería hacerlo, pero Cristo, por amor a nosotros, por amor al Señor su Padre, por amor al plan de redención, por salvarnos del pecado, por redimirnos justamente de la esclavitud al mal, Cristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esta obediencia de Cristo, esta manera de vivir de Cristo, es el ejemplo para nosotros. Como dice el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 8. Aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Así Cristo, aunque era hijo de Dios, aunque era uno con el Padre, Él, al hacerse uno con nosotros, al convertirse en ser humano, aprendió la obediencia por la cual Él padeció. Aprendió justamente lo que significa como ser humano obedecer la ley de Dios conforme al sometimiento de la voluntad, a estar dispuesto a no ser su propia decisión, su propia voluntad, sino estar sometido constantemente a Dios. Por eso Cristo nos dice en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 28 en adelante. Entonces Jesús les dijo, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces entenderán que yo soy y que nada hago de mí mismo, sino que estas cosas hablo así como el Padre me enseñó, porque el que me envió conmigo está. El Padre no me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Así vemos como Jesucristo nos declara de que Él, siendo el gran yo soy, el gran creador del cielo y la tierra, el que hizo todos los elementos, el que sacó a Israel de Egipto, el que dio justamente la ley de Dios a Moisés, este gran creador, este gran ser divino, Él se hizo hombre y estaba continuamente sometido a la voluntad de Dios, porque Él no hacía su propia voluntad, Él no hacía su propio impulso, Él hacía las obras de su Padre, y por eso el Padre estaba siempre con Él, porque Jesucristo, como hombre, aprendió a estar obediente continuamente a su Padre, a estar dispuesto a entregar su voluntad al Señor. Y esto nos muestra a nosotros esta manera de vivir, la manera como a través de la unión a Cristo podemos también nosotros ser imitadores de Cristo, ser iguales a Él en esa obediencia a su Padre, en ese deseo ferviente de estar continuamente haciendo las obras que agradan a Cristo. Como nos dice 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Esta es la invitación de Cristo a nosotros, el poder permanecer en Cristo, el poder andar como Él anduvo, el poder vivir como Él vivió.
Esto es posible únicamente si estamos permanentemente en Cristo, si damos a Cristo y entregamos nuestra voluntad. Esto quiere decir que diariamente, cada día, escojo someterme a Él, permanecer en su presencia, estar dispuesto a entregar mi voluntad a nuestro hermano Señor Jesús. Y de esta manera podré andar, podré vivir como Él vivió, podré tener esa obediencia a su ley que el Señor pide que tengamos a través de la influencia de Cristo en mi vida, a través de su poder y su gracia en mi corazón. Por esto, cuando entendemos correctamente lo que significa realmente esta experiencia de fe, lo que significa la salvación, vamos a entender de que Cristo nos invita continuamente a obrar la ley de Dios, a guardar sus mandamientos y poder obedecerlos, cumplirlos por amor al Señor. En Efesios capítulo 2, versículo 8, nos dice la palabra de Dios lo siguiente: porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. En este versículo tan importante, donde nos afirma la palabra de Dios que somos salvos por gracia, por medio de la fe, que es realmente un don de Dios, que no es un don nuestro, que no es algo que uno mismo puede hacer, que puede alcanzar por sus propias fuerzas. Este don de Dios, esta gracia de Dios que nos otorga la salvación, es justamente a través de la fe que podemos aceptar, que podemos recibir, que podemos realmente cumplir. Porque la fe verdadera en Cristo, la fe en esa promesa de Dios, en el plan de salvación, nos conducirá continuamente a estar sometidos a su voluntad, a estar dispuestos a seguir a Cristo, y a través de la fe en Él podremos recibir de Él el poder para obedecer. Como nos dice en Santiago, capítulo 2, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Así vemos claramente cómo la palabra nos afirma de que la fe verdadera, la fe en Cristo Jesús, la fe en el plan de salvación, la fe que acepta ese don de Dios, esa gracia de Dios, que está dispuesto realmente a cumplir la palabra de Dios en nuestras vidas, va a producir en nosotros obras de victoria, va a producir en nosotros ese deseo de obediencia a sus mandamientos, el de estar dispuestos a someternos a Cristo para cumplir su palabra en nosotros. Y de esta manera podemos deleitarnos en su voluntad, podemos realmente estar contentos en obedecerle, en cumplir sus mandamientos. Como nos dice el salmista en Salmos 40, versículo 8. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Así será entonces la experiencia nuestra si confiamos plenamente en la palabra de Dios, si aceptamos esa experiencia de fe que Cristo nos invita a tener, de poder aceptar su salvación, aceptar este don de Dios que realmente nos da la capacidad, la habilidad de guardar los mandamientos, de estar unidos a Cristo para que podamos deleitarnos en hacer su voluntad, poder tener en nuestra mente, en el corazón, su ley escrita, y así hablaremos, obraremos, trabajaremos, viviremos conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Por esto, Cristo nos invita y nos dice en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 10, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es así como Cristo nos invita hoy a permanecer en su amor, a mantenernos en obediencia a sus mandamientos a través de la unión a Cristo, a través de la experiencia que Él nos invita justamente a tener de un sometimiento a su voluntad, de estar ligados a Él de tal manera que Él pueda hacer nuestras vidas su morada, de que Él pueda entrar en nuestras mentes, en el corazón y mantener su presencia, mantener el Espíritu Santo activo en nosotros para que así podamos realmente guardar sus mandamientos y obedecerlos de tal manera que permanezcamos continuamente en su amor. En realidad, el amor de Cristo es lo que debe impulsarnos a estar en su presencia, a estar ligados a Él, para que así podamos amar a Dios de todo corazón, amar a Dios con todas las fuerzas, con toda nuestra mente y también amar al prójimo como uno mismo. Que en este día podamos tener experiencia de fe, de victoria y a través de la unión a Cristo podemos mantenernos siempre en su presencia. Que Dios te bendiga y te guarde en mi oración. Y nos vemos mañana también aquí para estar más de la palabra de Dios. Que Dios te acompañe. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.